Hace algunos días, Internet me trajo una imagen que no he podido borrar de mi mente. En Argentina, un miembro de la policía antimotines derribó a una anciana de un garrotazo. Esa imagen, que se repetía una y otra vez, insistía en hablarme. Si asomas la cabeza para exigir tus derechos, te la aporreo con un bolillo. Es la patética imagen de un gobierno que odia al pueblo confundido que lo eligió. Se nos asustaba con que íbamos a ser como Venezuela y resulta que éramos como Argentina. Por eso es tan importante decidir qué tipo de gobierno queremos, uno que nos zurre o uno que nos apoye. Si en Argentina el gobierno manda a aporrear a los viejos, en Colombia están mucho peor. Según la Asociación de Gerontología, en la actualidad 2 de cada 10 adultos mayores están en condición de abandono. Y según estadísticas del Ministerio de Protección Social, 7 de cada 10 adultos mayores no tienen seguridad social y un 20% aún tiene que trabajar. Por lo que en América Latina, Colombia es el país que menos cuida a sus ancianos. En nuestro país, el grupo de adultos mayores de 60 años crece de modo considerable. Según cifras del DANE, en el 2021 vivían más de 7 millones de adultos mayores, alrededor de un 14% de la población. Y la proyección estadística afirma que antes de 50 años, este estimado porcentual se duplicará. Es decir, 1 de cada 3 personas será un adulto mayor. La Universidad Javeriana realizó un estudio donde se estima que el 45% de las personas diagnosticadas con enfermedades crónicas son adultos mayores y el 40% de esta población padece de depresión. Esto lo sustenta con cifras expuestas en el mismo artículo y publicadas por la Organización Mundial de la Salud y el Observatorio Global de Salud, en las que se evidencia que la tasa de suicidio más alta en Colombia en 2019 correspondió a personas mayores de 85 años, un 11,7%, seguido de personas entre 75 y 84 años, un 8,06%, y seguido a su vez por jóvenes entre 15 y 24 años, 5,86%. ¿Pero qué quieren decir estas cifras? Sencillamente que Colombia no era un país viable para los jóvenes ni para los viejos. Los adultos mayores son vulnerables fundamentalmente en salud y alimentación, y dado el panorama que se avecina, es urgente una reforma en la salud, pues son los adultos mayores quienes más requieren esos servicios. En Colombia, el sistema de salud instaurado con la Ley 100 hizo crisis, no porque el Estado haya desatendido las obligaciones con las CPS, como se pretende hacer creer, sino porque las CPS y las ARS, como intermediarias del sistema, decidieron privilegiar su rol de comerciantes y amasaron fortunas billonarias, escamoteando el acceso al servicio de salud y reduciendo la atención de la gente a la entrega de acetaminofén e ibuprofeno. Y con esas utilidades construyeron edificios para clínicas y hospitales, y como también pueden ser proveedores de insumos y medicamentos, terminaron haciendo negocio yo con yo y facturando como se les dio la gana. Según datos de la Asociación Colombiana de Sociedades y Clínicas, estas empresas intermediarias deben a los hospitales más de 19 billones de pesos y utilizan toda serie de maniobras para retardar y escamotear los pagos. La corrupción en este país ha llegado a tal punto que en la pandemia el gobierno les giró recursos excepcionales y ahora la Contraloría General de la República encuentra que 24 EPS desfalcaron más de 6 billones de pesos pagando sus deudas privadas, subiendo los salarios de sus juntas directivas, pagando gasolina de sus lujosos autos, incluso gastando en bonos de regalo y clases de yoga.
A estos torcidos se suman otros hallazgos, como sobrecosto en medicamentos, beneficiarios ficticios, atención a usuarios ya muertos, cobro por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos, lo que equivale a decir que las EPS embolataron el dinero destinado a nuestra salud, mientras en la pandemia morían 170.000 colombianos. Ahora sabemos que hay clanes políticos que han engordado financieramente con el negocio de la salud y que tras bambalinas recurren a triquiñuelas para seguir desangrando al Estado, sin importarles la salud de los colombianos. El contubernio les otorga beneficios mutuos. Las EPS contribuyen a financiar las campañas electorales de sus alfiles. Verbigracia, el grupo Keralty, propietario de Colsanitas, Sanitas y Medisanitas, hizo aportes millonarios a la pasada campaña del Centro Democrático, y ahora estos alfiles les retornan el favor archivando la reforma a la salud. Un puñado de políticos tradicionales que no representa al común de los colombianos pescan río revuelto. No de otra forma se explica que defiendan tan airadamente un sistema de salud a todas luces viciado, un sistema a cuyos beneficios pareciera solo poder accederse mediante tutela. En Colombia estamos lejos de una verdadera democracia, porque tenemos aún un sector del Senado que no ha sanado, que se hace elegir con dineros de la criminalidad o con inversión del gran capital y luego se convierten en sus capataces, sumisos ante la oligarquía pero feroces con el pueblo. Esta clase política tradicional ve la res pública como trampolín para catapultarse económicamente. La pregunta es, ¿dónde estaba la vigilancia del Estado? ¿Por qué estos fascinerosos no están en la cárcel? La respuesta es, porque teníamos gobiernos indolentes y criminales. La brutalidad. Gobiernos que solo atienden al pueblo en época preelectoral. Entonces sus candidatos salen a fotografiarse comiendo empanadas en los puestos callejeros y a posar abrazados con los obreros y las amas de casa. Y luego, cuando llegan a sus curules como senadores o representantes, su verdadero espíritu sale a flote. Entonces sabotean las reformas, haciendo efectiva la amenaza que otrora un célebre rector hiciera a sus inconformes. Con el hundimiento de las reformas quedó demostrado que la minoría oligárquica que ostenta el poder en Colombia manda que sus mayordomos archiven todo proyecto que pretenda gestionar los cambios que requiere este país anacrónico. En Colombia la idea de partido pesa más que la idea de nación. Por eso algunos partidos se han convertido en guarida de ampones, donde cada cabecilla arrastra un largo prontuario y auspiciados por sus secuaces rectan con mentalidad de cocodrilos, esperando el momento preciso para dar su mordida al erario. Hemos padecido en silencio una serie de gobiernos más pendientes de untarse las manos de amarillo y de rojo que de acatar el deber constitucional de velar por esta población vulnerable. No en vano sale a la luz el proceder de gobiernos que hicieron la vista gorda y la oreja gocha cuando se robaron el dinero que podría amparar a estos jóvenes y viejos que van a seguir engordando. Las estadísticas. El Estado debe propender por la prosperidad general y no la de unos pocos. Y la gente pareciera no entender este principio elemental de la política. Y cuando el único presidente de la historia reciente abordó con responsabilidad esta problemática, entonces los dueños de los grandes medios de prensa, radio y televisión, que también lo son de sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar, buscan a toda costa engañar a la gente y modelizar opinión. Y lo peor es que hay quienes prefieren sobrevivir burlados. ¿Qué pasa con el pueblo? Muchos morirán engañados, cegados por la alienación y la rabia, otros por la ambición, y otros tantos cargados de tal resentimiento y frustración que son terreno abonado para el engaño. Tenemos gente tan escopolaminizada por Caracol y RCN que aplaude a quienes defienden solo los intereses de los ricos y sus negocios oscuros,
olvidando que la ley 100 ha matado más gente que los falsos positivos y la guaca de los hornos y las escombreras. Si una familia tiene el deber ético de cuidar a sus padres y educar a sus hijos, y si el Estado, al desentenderse, les carga esta responsabilidad y además les mezquina las condiciones laborales para hacerlo, es un Estado que está condenando a la nación al fracaso. ¿Por qué en vez de engavetar los proyectos de reforma por mezquindad o incapacidad, como sucedió con la reforma laboral, por qué en vez de huir del reto no fueron responsables y dedicaron tiempo a pensarla y a enriquecerla? ¿Cuál es la estrechez mental que nos impide apuntarle a un país que mejora los salarios de los obreros, pero también la productividad de las empresas? Y nosotros, el pueblo raso, ¿por qué nos cuesta tanto salir de la confusión y el engaño? ¿Por qué es tan difícil elegir personas cuyo talante intelectual y emocional les permita entender la encrucijada histórica en la que estamos inmersos y construir por fin una nación con un futuro promisorio? A los políticos tradicionales se les cayó el antifaz en el amplio sentido de la frase, y la gente entendió que no solo mienten descaradamente para hacerse elegir, sino que una vez elegidos les duele cualquier beneficio para el pueblo, por mínimo que sea. No seremos una nación grande si somos cicateros con nuestros ancianos y con nuestros obreros. China, por ejemplo, es una gran nación porque allí un adulto mayor es un venerable anciano, mientras que en Colombia, si no tiene fortuna es... No voy a decirlo por el respeto que ustedes me merecen. Muchas gracias.